Bueno, es una bendición y un privilegio continuar estudiando este precioso pasaje de Efesios, en base a nuestra serie titulada La armadura de la victoria. Amén. Ya son varias semanas que venimos estudiando este precioso pasaje de la armadura del cristiano. Y lo hemos titulado La armadura para la victoria porque creemos que un cristiano, que un creyente debe vivir en victoria. Amén. Debemos caminar en victoria y para ello tenemos que tomar la armadura de Dios. No olviden, el versículo 11 y 12 de Efesios capítulo 6 nos dice, vestidos de toda... Uy, no aparece. Vale, vestidos, dice versículo 11, si abren sus Biblias, dice vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces la Biblia nos manda a tomar toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, de ahí la importancia de tomar cada pieza de esta armadura. El Señor nos da la victoria. Y tenemos que tomar toda la armadura del Señor. Toda la armadura del Señor. Ya hemos visto las 4 primeras partes de la armadura de Dios, ¿verdad? Ya vimos el cinturón de la verdad, ¿verdad? El cinturón que tenemos que hablar con verdad, con transparencia, la verdad. Luego vimos la coraza de la justicia, de la santidad. También vimos la coraza, cómo tenemos que vivir en la santidad que Cristo nos da, justificados por Cristo. Vimos también el calzado de la paz, el evangelio da paz, el evangelio de la paz. Vimos que tenemos que calzarnos de ese evangelio, del evangelio de la paz, que nos da paz con Dios y así podemos vivir hacia adelante. Y hoy veremos el yelmo o casco de la salvación. El yelmo o casco de la salvación, hoy vamos a ver. Y vamos a comenzar como en otras oportunidades, entendiendo qué significado tiene el yelmo de la salvación o casco de la salvación. ¿Vale? Amén. Entonces comenzamos viendo qué era el yelmo, qué se entendía por el yelmo, por casco, qué se entendía cuando Pablo escribía. Y recordemos que el apóstol Pablo está tomando la figura de la armadura del soldado romano. El soldado romano que tenía toda su armadura. Y también recordemos que Pablo estaba preso. Entonces, imaginan preso, ¿a quién miraba? Al soldado romano. Entonces, Pablo tenía claramente la figura del soldado romano. Y él tenía la figura del soldado, y en los tiempos del Imperio Romano el soldado llevaba un casco llevaba el soldado romano, ¿vale? No salió el casco, pero imagínense. Ahí está, okay, ahí está el casco. Entonces, el casco, ¿vale? Entonces, ese casco estaba hecho por lo general de 2 materiales. Un ratito, déjalo ahí, un ratito, déjame el casco, ahí está. Estaba hecho de 2 materiales por lo general. Uno de metal sólido, como ese. Había otros cascos que se hacían de cuero, de parches de cuero. Pero por lo general se comenzó a usar el casco de metal sólido. ¿Por qué era importante? ¿Por qué era importante el casco? Porque cuidaba la parte más importante. La parte que podría ser, un golpe podría ser fatal, ¿verdad? Entonces, a veces cuando un soldado quería matar al contrincante, apuntaba al corazón o a qué? A la cabeza. Entonces iba a la cabeza y una espada, un ataque podía ser letal. Letal. Los que les gustan las películas romanas, Gladiador y todo eso, cuando uno ve las peleas, ¿a dónde apuntan los buenos luchadores? A la cabeza.
al cuello, a la cabeza, porque son ataques letales. Entonces el soldado tenía que cuidar su cabeza de las flechas del enemigo o del ataque de la espada. Entonces, por eso que el soldado llevaba su casco. Bueno, también luego ustedes saben que en las guerras, cuando ya se inventó la pólvora, también era importante el casco, ¿no? Entonces el casco también te protegía. Entonces el casco siempre ha protegido una parte importante que tenemos. ¿Cuál es la parte importante? El peinado. No, el peinado no, hermano. La cabeza, sí, la cabeza. Entonces, los soldados necesitaban ese yelmo, ese casco, para protegerse, para proteger su cráneo ante un golpe severo que podía ser letal. ¿Amén? Muy bien. Ahora, pero la Biblia nos habla del yelmo o casco de la salvación. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando nos dice que tenemos que ponernos el casco o el yelmo de la salvación? Bueno, el casco romano estaba hecho de metal o parches de cuero, pero el casco que tenemos que utilizar usted y yo tiene que ser de salvación. O sea, de un material indestructible y nada más y nada menos que de la salvación. Enrique, ¿qué quiere decir ello? ¿Cómo es ese material de la salvación? Bueno, en primer lugar, cuando dice de salvación, no quiere decir que uno debe ser salvo en ese momento. ¿Por qué? Porque el soldado ya es salvo, si ya comenzó usando el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, entonces se habla de alguien que ya es salvo, no alguien que debe de ser salvo, sino alguien que es salvo. Porque la persona que tiene toda la armadura ya es salva. Entonces no se refiere a alguien que debe ser salvo, sino a alguien que ya es salvo. Y en Efesios, el apóstol Pablo estuvo hablando desde el inicio de la salvación. Como por ejemplo, este pasaje que ya me lo puso Gary, Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, el soldado ya era salvo. Entonces, esta armadura es para los salvos. Entonces, ¿qué nos quiere decir el casco de la salvación? Si ya es salvo la persona. Nos está hablando de que tenemos que tener la seguridad de la salvación. El creyente tiene que tener seguridad en la salvación que viene de Dios. El casco representa la seguridad de la salvación que Dios ya nos ha dado. En el momento en que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, en el momento que hemos rendido nuestra voluntad a Cristo, hemos recibido la salvación que Dios promete. Entonces, cuando decimos que tenemos que ponernos el casco de la salvación, estamos diciendo que tenemos que tener la seguridad de que Dios nos ha dado la salvación. Amén. Amén. Ahora, debo decir algo importante. Cuando hablamos de la salvación, cuando usted va a encontrar en la Biblia la palabra salvación, hay tres aspectos importantes de la salvación, o tres tiempos también podríamos decirle. Cuando usted encuentre en la Biblia salvación, va a encontrar que en muchos pasajes se habla de la salvación pasada. ¿Cuál es la salvación pasada? Cuando uno está convencido, plenamente convencido, que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Salvación pasada. Cristo al morir en la cruz y resucitar nos ha salvado. Entonces se está refiriendo a un hecho del pasado. Hace casi o más de 2000 años, Cristo murió en la cruz. Ahí está la salvación pasada. Él la ganó en la cruz. Pero también en muchos pasajes de la Biblia se va a referir a la salvación presente. ¿Cuál es la salvación presente? Cuando hoy estoy plenamente convencido que Cristo perdonó mis pecados,
que ahora que me he arrepentido, que he rendido mi voluntad y mi ser al Señor, ahora soy parte del pueblo de Dios. Esa es salvación presente. Y la tercera es la salvación futura. Estoy plenamente convencido que Cristo viene por segunda vez y que me tiene preparada una morada eterna. Entonces son tres aspectos de la salvación. Salvación pasada cuando Cristo murió en la cruz. Salvación presente de que hoy he entregado mi vida a Jesús. Yo le pertenezco porque me he arrepentido de mis pecados. Y salvación futura de que Cristo viene por segunda vez y viene por mí. Por mí que soy su pueblo. ¿Por cuánto viene Cristo? ¿Amén? Entonces Cristo viene por nosotros, por su pueblo. Un pasaje que ilustre los tres. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Qué es? ¿Presente, pasado, futuro? Tienen que ir al curso de cómo estudiar la Biblia a las 4:30. Nos hizo renacer nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora dice, ¿por dónde? ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto sí ya saben qué tiempo es, ¿no? Pasado. Qué bien, qué bien. Voy a repetir, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en, ¿esto qué es? ¡Uy, qué bien! Ahora sí, qué bien. En los cielos, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, presente, pasado, futuro. Futuro, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ese que está con Cristo. Entonces miren cómo el apóstol Pedro menciona las tres juntas. Nos hizo renacer, cuando entregamos nuestra vida le hemos renacido, cuando uno entrega su vida a Jesús, cuando uno se arrepiente de su pecado, renace, entonces recibe la salvación, pero la salvación completa es cuando estaremos con Cristo para toda la eternidad. Amén. Entonces, pasado, Cristo murió en la cruz. Presente, cuando hemos entregado nuestra vida a Jesús, se ha producido el nuevo nacimiento, hemos renacido en Cristo. Y futuro, cuando Cristo viene y estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Amén? ¿Se ha entendido? ¿Repetimos? Muy bien, entonces, salvación pasada, presente y futura. Tenemos que entender que esta es nuestra seguridad que tenemos que tener como creyentes. No podemos dudar. El apóstol Juan dice en 1 Juan 5:13: os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre de Dios, del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tengan seguridad, para que sepáis que tenéis vida eterna. El apóstol Juan quería que estemos seguros. Nosotros que hemos creído en Cristo, que estemos seguros que tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. O sea, tenemos que estar seguros que tenemos. Pero hoy no estamos en la vida eterna. ¿Cuándo estamos en la vida eterna? ¿Cuándo estamos en la vida eterna? Estamos en la vida eterna cuando partamos a la presencia de Cristo. Cuando vayamos, ahí estamos. Hoy nuestros cuerpos son terrenales. Nuestros cuerpos estamos nosotros con la naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos una lucha en nuestro interior. Pero nosotros que hemos recibido a Cristo, sabemos que cuando partamos de este mundo,
partimos a la presencia de Cristo y de ahí gozamos la vida eterna. Amén. Por eso que escribió el apóstol Juan, para que estemos seguros que tenemos la vida eterna, pero que la disfrutaremos cuando partamos a la presencia del Señor. Amén. Ahora, la seguridad nos la da la palabra de Dios. La palabra de Dios nos deja seguridad para creer que hemos recibido la vida eterna. Si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha rendido su corazón y su voluntad a Jesús, entonces ha renacido. La palabra de Dios te lo dice. Dios te ha dado la salvación porque es un regalo de Dios. No te lo ganas. Dios te da el regalo de la salvación. Pero Enrique, ¿cómo puedo estar más seguro? ¿Me puedes dar otra más? Bueno, yo no te la doy, te la da Dios. Y dice Pablo en Romanos 8:16, cuando tú te arrepientes de tus pecados, Dios manda a su Espíritu Santo para que haga morada en ti. Y dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, Romanos 8:16, y el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu humano, a nuestro espíritu, de que somos. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, en nuestro interior también está el Espíritu de Dios que nos está diciendo que somos hijos de Dios, que somos parte del pueblo de Dios. Entonces tenemos esa seguridad, la seguridad que Dios nos da por medio de su Espíritu, la seguridad que nos da la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, tengan esa seguridad. Aquel que se pone el casco de la salvación tiene la seguridad de que es salvo en Cristo Jesús. Amén. Y si un día tenemos que partir, partimos para estar con Cristo por toda la eternidad. Esa es nuestra seguridad. Y eso es lo que Pablo quiere que tenga el pueblo de Dios, seguridad. Ahora, Enrique, ¿cómo nos ayuda el yelmo de la salvación en la lucha espiritual? Porque hemos dicho que tenemos una lucha espiritual. Entonces, ¿cómo nos ayuda el yelmo de la salvación? Bueno, en primer lugar, el yelmo, recuerden que el soldado romano tenía el casco para que si recibía un golpe de espada, ¿qué ocurra? Le proteja, ¿verdad? Entonces, el casco o el yelmo le protegía contra el ataque de la espada del enemigo. Ahora, el enemigo usa una espada para atacarnos. Y esa espada tiene una doble punta. El enemigo busca que atacarnos y desanimarnos. Y en segundo lugar, ponernos duda. Busca que desanimarnos y ponernos duda. Por eso que el yelmo de la salvación nos ayuda a batallar, en primer lugar, contra el desánimo. Contra el desánimo. El enemigo nos ataca. Y el enemigo quiere desanimarnos. De pronto el enemigo te ataca con preguntas como que, ¿para qué vas a la iglesia? No vayas a la iglesia, ponte a dormir, hace frío, ¿para qué vas? Estás dando mucho de pronto y no vayas si estás dando mucho. Trato de ser fiel a Dios y es peor, no sé por qué. Yo trato de ser fiel a Dios y las cosas se me ponen más difíciles, ¿por qué? Entonces el enemigo dice, no vayas, y se te ponen más difíciles las cosas. Hay mucho que hacer. O te dice, has estado yendo constantemente a la iglesia, pero mira a tu marido, mira a tu esposo, está peor. Mira a tus hijos, está peor. ¿Será el camino apropiado? Entonces te quiere desanimar. Te quiere desanimar, que no sirvas, que no asistas, que no congregues. El enemigo busca que desanimarte. En la Biblia encontramos un caso que ilustra mucho lo que quiero decirles hoy. Y esto se encuentra en el libro de Reyes, capítulo 19, 1 al 4, el caso de Elías. Dice, 1 Reyes, capítulo 19, del 1 al 4, dice:
Cuando Acab llegó a la casa, acá es el rey, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había pasado? Ahí nomás. Elías previamente había tenido una batalla contra los profetas de Baal, un dios pagano, contra 450 sacerdotes y profetas de Baal. Y tuvieron una gran batalla porque dijeron, a ver, el Dios verdadero que consuma el sacrificio. Entonces los profetas de Baal hicieron un sacrificio, pusieron un animal y comenzaron a orar, a rezar para que su Dios Baal lance fuego y consuma el sacrificio. Hicieron de todo y no pasó nada. Y Elías estaba ahí mirándolos y le decían, más fuerte, porque de repente su Dios está un poco sordo y canten más fuerte. O más, sigan, porque está dormido, y entonces así Elías. Elías parecía, ¿qué parecía? Chistoso, ¿no? Chistoso era Elías. Luego le tocó a Elías. Entonces Elías dijo, pongan el sacrificio. Pusieron el sacrificio, puso 12 piedras, como las 12 tribus, y dijo, antes de orar, dijo, echen agua. 4 cántaros de agua, como 3 veces, era todo un charco. O sea, como para que no se prenda nada, todo un charco. Y luego Elías oró. Y cuenta la Biblia que Dios mandó fuego. Consumió el sacrificio y desapareció el agua que estaba ahí. En ese momento el pueblo renovó su fe. Y Elías mandó a matar a esos 450 sacerdotes paganos de Baal. Una gran batalla. Hay canciones, Elías oró y el fuego descendió y una gran batalla de Elías. Pero ¿sabes qué pasó? Elías se quitó el casco de la salvación. Miren lo que ocurrió. Acab llega a la casa y le cuenta a Jezabel, versículo 1, todo lo que Elías había hecho. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel, la esposa de Acab, era brava esa mujer. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías y le dijo, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Elías? Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Elías, que había vencido a 450 profetas de Baal, tuvo miedo. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allá a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama. ¿Y qué pidió? Y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida. Porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Se desanimó. ¿Cómo se pudo desanimar? Elías sí había vencido 450 profetas con un tremendo milagro. ¿Cómo se pudo desanimar? Y a veces pasa así, amados, que estamos avanzando, pero en un momento nos quitamos el casco y de pronto dejamos que el enemigo nos desanime. Y decimos, ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no voy a servir, ya no voy a hacer esto, no puedo más, ya no puedo luchar más, no puedo. Y nos desanimamos como Elías, hasta el punto muchas veces de decir que nos deprimimos. ¿Para qué estoy acá? Ya no quiero vivir. Nos deprimimos. A veces puede ocurrir. Porque el desánimo deprime. El desánimo deprime. El desánimo te hace retroceder. El desánimo quiere que tú regreses a tu vida pasada, a tu vida antigua. Ese es el desánimo. Entonces, aquel que cae en el desánimo vuelve a su vida pasada. Y no solamente vuelve a su vida pasada, sino ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Peor que la vida de antes. Se vuelve peor. El desánimo es tal que vuelve a ser peor que antes. Gracias a Dios que Dios trató a Elías para volverlo a animar. Pero muchas veces el enemigo nos quiere desanimar.
Y cuando nos quitamos el casco de la salvación, el enemigo aprovecha para desanimarnos, para decirnos: ¿qué estás haciendo allí? ¿Qué estás perdiendo el tiempo? Nos desanima para retroceder en los caminos del Señor. Ya Pablo lo había dicho también en Efesios capítulo 3, versículo 13. Les dice: así que os pido a los efesios que no os desaniméis a causa de lo que sufro por vosotros, ya que estos sufrimientos míos son para vosotros un honor. Ellos se desanimaban porque veían a Pablo, su líder, el apóstol que estaba sufriendo, y se desanimaban. Y Pablo dice: no se desanimen, no se desanimen. El casco de la salvación me protege para no desanimarme, para no desmayar, para no cansarme, para no renunciar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el casco de la salvación me hace recordar que tengo una esperanza. Cuando parta de esta tierra, tengo una esperanza. Mi esperanza se encuentra en Cristo Jesús. Ahí está mi esperanza. Ahí está mi esperanza. Como diría el autor de Hebreos, que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Allí tenemos que caminar mirando con esperanza. Así que, mi hermano, mi amigo, si estás pasando por un tiempo de desánimo, pon tu mirada en Jesús. No te desanimes. No te desanimes. El casco de la salvación nos recuerda que toda nuestra esperanza, toda nuestra fe tiene que estar en Jesús, el autor y consumador de la fe. En segundo lugar, dije que el enemigo nos ataca con desánimo, pero también nos ataca con la duda. Entonces el casco de la salvación nos ayuda a batallar contra la duda. Satanás desea que usted y yo dudemos de nuestra salvación. Y Satanás lo va a hacer con muchas preguntas. Te va a decir: ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana? Pero si estás pecando, tú nunca vas a cambiar. A ti nadie te ama, Dios no te ama. Es vano que vayas a la iglesia. Es vano que busques a Dios. Tú no vas a cambiar. Tu esposo no va a cambiar. Tu esposa no va a cambiar. Es vano. Nunca te perdonarán por lo que has hecho. Entonces Satanás, con argumentos, trabaja nuestra mente y quiere hacernos dudar. Quiere hacernos dudar de lo que el Señor dice. Y cuando estamos desprovistos del casco de la salvación, entonces el enemigo quiere hacernos dudar de la salvación. Satanás quiere infundirnos temor. Temor de que vamos a perder la salvación. Él quiere que dudemos de la salvación que Dios nos ha dado. ¿Y sabe por qué te quiere hacer dudar de la salvación? Para que no confíes en la verdad de Dios. Para que no confíes en la palabra de Dios. Él quiere que dudemos de las promesas de Dios. Él quiere que dudemos de que Dios es poderoso para salvarnos. Él quiere que dudemos de su palabra. Cuando consigue que dudemos, entonces nos desanima y buscará hacernos retroceder en los caminos de nuestra vida cristiana. De allí la importancia, mi hermano, mi hermana, de tomar el casco de la salvación que nos da seguridad de salvación. El casco de la salvación que nos hace confiar en Dios, confiar en su palabra. Porque si Dios ha dicho que nos da salvación por gracia, es que Dios ha decidido darnos salvación cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Además, Jesús dijo: todo el que a mí viene, no le echo fuera. Y la palabra de Dios dice que este es el testimonio que Dios nos ha dado vida y vida eterna en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, porque en Cristo está la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, eso dice su palabra.
En Juan 6:37 nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Mi amado hermano, tenemos que creer en la palabra de Dios. Si tú has venido a Jesús, entonces Dios no te echa fuera. Pastor Enrique, es que fallo muchas veces, Enrique. Yo trato de ser buen cristiano, pero fallo. ¿Qué hago, Enrique? Creerle al Señor, Dios te va a fortalecer para seguir avanzando. Tú tienes que aferrarte más y más a Jesús. Jesús dijo en Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y yo les conozco, ¿y qué dice? Y me siguen. ¿Y qué más dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y qué más dice? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Tienes que creerle al Señor. Y yo te voy a decir algo. Jesús ya sabe que vas a fallarle. ¿Cuándo le vas a fallar? O sea, tu pecado no le sorprende a Jesús. Jesús ya te conoce. Ya te conoce. Pero si tú eres de Cristo, si tú has rendido tu vida a Jesús, entonces buscarás que aferrarte más a Jesús, buscarás su fuerza, su ayuda para seguir en los caminos de Jesús, porque sabes que estás en la mano de Jesús. Él quiere fortalecerte, Él quiere ayudarte. Cuando tomas el casco de la salvación, tú estás diciendo, Señor, dependo de ti, no voy a hacer caso a las dudas ni al desánimo del enemigo. Quiero tomarme de ti para seguir creciendo y avanzando en la vida cristiana. Querido hermano, querido joven, no te desanimes, no te desalientes, no dudes de Jesús, sino aférrate más y más a Jesús. Amén. Tercero, entonces, Enrique, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo tomo bien el casco de la salvación para no sacármelo? Para mantenerme en Jesús. El apóstol Pablo nos dice dos cosas básicamente. En Efesios 4, 22 y 23 nos dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Y renovaos, ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que renovarse. En el espíritu se tiene que renovar nuestra mente. Entonces tenemos que tomar más y más de la palabra de Dios para renovarnos. Dejar la vida pasada y tomar de la palabra de Dios para renovarnos, que nuestra mente se renueve, en el espíritu tomar y leer la palabra de Dios y nuestra mente se va renovando en la palabra de Dios. El apóstol Pablo también dice en Romanos capítulo 8 versículos 5 y 6 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Tenemos que decir, Espíritu Santo, toma mi mente. Dirige mi mente, cuida mi mente. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente y tenemos que pensar en todo lo justo, en todo lo santo. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que pensar en cosas correctas y sobre todo en la palabra de Dios. Mi mente tiene que enfocarse en la palabra de Dios, pero también debo pedir al Espíritu de Dios que controle mi mente, que guarde mi mente, que dirija mi mente. Porque si no, nuestra mente se va a dejar guiar por el enemigo o se va a dejar guiar por nuestra concupiscencia pecaminosa.
De ahí la importancia de pedir al Señor que nos ayude a mantener el casco de la salvación. No está en nuestras fuerzas. A veces nos queremos quitar el casco. Y cada vez que nos quitamos el casco estamos desguarnecidos. El enemigo aprovecha y ataca a nuestra mente. Ataca a nuestra mente y pensamientos. Por eso que yo quiero animarte. Pide al Espíritu del Señor que tome tu mente. En la mente se pelean las grandes batallas. Si pierdes en la mente, perderás en la batalla. Que Cristo tome el control de tu mente. Que Cristo tome el control de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. ¿Quieres hacerlo? Vamos a terminar orando al Señor. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. Te esperamos.